La modernización tributaria es positiva, pero de complicada viabilidad política. Así parte el informe que la Larraín Vial elaboró respecto al proyecto que conocimos la semana pasada. Por ejemplo, estiman que la reintegración producirá una merma fiscal menor a los 833 millones de dólares que calcula el gobierno, pero también creen que la mayor recaudación por la boleta electrónica está sobrevalorada. Todo esto nos va a explicar Leonardo Suárez, director de estudios de la compañía, en este especial de Portafolio CNN. Leonardo, muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, y Leonardo, quisiera partir inmediatamente preguntándole por lo último que mencioné en la introducción. ¿Por qué creen ustedes que la recaudación por boleta electrónica que el gobierno dijo que sería de 1.181 millones de dólares en régimen, ustedes dicen que está sobrevalorada? Mira, yo creo que ya se le exprimió casi todo el jugo a lo que es la factura electrónica. Entonces lo que queda es la boleta, y creo que de alguna manera todavía no hay gran parte del impacto ya se generó. En ese sentido puede haber un efecto relevante, pero no tan significativo como está planteando el proyecto. A juicio de usted, entonces, ¿esto no va a reducir la evasión del IVA en la magnitud que lo está proyectando Hacienda? Sí, esa es una estimación, digamos. Todavía no está muy claro cuánto es, pero al mismo tiempo creo que la reintegración tributaria va a generar efectos mucho más positivos de lo que hace el propio diagnóstico del Ministerio de Hacienda. Exacto, porque el Ministerio de Hacienda dice que la reintegración va a producir una merma de 833 millones de dólares menos de ingresos para el fisco. ¿Ustedes más o menos cuánto lo calculan, ya que señalan que sería menor? Mira, es un poco incierto plantear el tema, pero sí quisiera plantear dos cosas. En primer lugar, la desintegración tributaria podría haber abierto ventanas elusivas. O sea, en otras palabras, en este momento basta ver que el efecto de la reforma generó 1,7% adicional de recaudación, 1,7% del PIB, perdón, y en cambio se esperaba 3%. ¿Por qué está pasando eso? Porque efectivamente podrían haber circunstancias elusivas. De hecho, ya la operación renta de este año significó 830 millones de dólares menos de lo que estaba programado. La ventaja de la integración tributaria es su simplicidad. Y esa simplificación efectivamente te genera un mayor impacto en la recaudación. Independientemente de que la reintegración significa restaurar el FUT, y por eso es que no lo soportan los creadores de la reforma. Ahora, Leonardo, lo que usted menciona, que el hecho de que se haya recaudado menos en la operación renta de lo que se proyectaba, por ejemplo, cuando se planteó la reforma tributaria en el gobierno de Michelle Bachelet, usted señala que podría explicarse por nuevas ventanas elusivas. ¿Esto usted lo sabe concretamente? ¿El equipo de estudio de Larraín Vial tiene evidencia de que esto es realmente así? ¿O es solamente una teoría que podría explicar esta diferencia entre lo que se proyectó como mayor recaudación de lo que efectivamente se logró? Mira, eso son estimaciones, digamos, en base a los resultados de la ejecución presupuestaria. Yo llevo 18 años siguiendo las cuentas fiscales y me sorprendió mucho el tema del PPM. Yo creo que Hacienda todavía no tiene una respuesta a esa pregunta, simplemente mencionó que había más devoluciones de las estimadas. Y eso todavía no tiene una explicación. Pero evidentemente una de las razones es la desintegración. Esa es mi hipótesis y puede haber otras razones, es cierto, pero no me extrañaría que la desintegración sea lo relevante, más aún cuando ya estamos en pleno régimen este año 2018. Usted dirigió el informe que elaboró la Larraín Vial, y quisiera preguntarle también, porque también tiene relación con los clientes que tiene la firma, de manera gruesa, ¿la reacción de los clientes a esta modernización tributaria ha sido favorable, por ejemplo, con lo que usted dice que va a ser más simple el nuevo sistema integrado? Bueno, que el problema es que tanto mis clientes como yo piensan que la viabilidad política de este proyecto es bastante limitada. O sea, en otras palabras, la viabilidad política es compleja y, entre otras cosas, la oposición que tiene mayoría en el Congreso ya anunció que iba a obstaculizar el proyecto.
Y eso está claro, o sea, al fin y al cabo, yo creo que para que este proyecto y particularmente la reintegración surja hacia adelante tendrían que ceder en otros puntos. Yo planteé que podría pasar de que de repente podrían poner IVA a los servicios profesionales, o bien, hoy día los servicios no tienen IVA, o bien hacer cambios subiendo otros impuestos. Yo no veo otra solución para esto si es que se quiere insistir en la reintegración, que es muy difícil, ¿no? Ahora, ¿qué otro impuesto se podría subir también para compensar si es que no se logra la reintegración? He escuchado algunas teorías que mencionan que se podría subir el impuesto a las personas que tienen mayor poder adquisitivo en nuestro país, que recordemos se bajó en la última reforma tributaria. Sí, es una opción. No sé si al final el gobierno estaría disponible para ello. Además, tengan en cuenta que todos los parlamentarios están en el tramo del 35%. Ya, o sea, ellos serían los principales afectados con el alza del impuesto marginal máximo a la renta de las personas. Ya, entonces, personalmente creo que es una opción, sí. De hecho, lo planteó el presidente de la Confederación de Producción del Comercio. Pero yo personalmente creo que también esta alternativa que le dije yo, que se podría recaudar bastante dinero, como aplicar el IVA a los servicios profesionales que hoy día no están afectos a IVA, también puede ser. O si no, hacer un cambalache por algún punto de la reforma previsional. En fin, o sea, todavía hay mucho que conversar y va a depender del arte del gobierno para negociar, y esto es un tema de teoría de juego a esta altura, ¿ya? Y por lo tanto veremos cuál es la muñeca que tiene el gobierno y la capacidad de algunos miembros de la oposición de negociar la reintegración. ¿Usted concuerda con el análisis financiero del gobierno de que, tal como está planteado, la modernización tributaria en régimen va a recaudar extras 428 millones de dólares en régimen? Sí, eso no es más del 0,1% del producto. Podría ser, ya, porque creo que lo que se pierde lo que se gana por reintegración se pierde por el lado boleta electrónica, y al final el efecto es casi neutral, digamos. No hay un impacto significativo de alza de la carga tributaria ni tampoco de pérdida, en mi opinión. Pero el tema de que la reintegración implicaría volver a una especie de FUT, y eso es lo que no comparte la oposición. Más que nada es eso. Mi última pregunta, temas como la elusión tributaria, las normas para hacer más claro los mecanismos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en términos de elusión tributaria, también sería aún más difícil de aprobar, porque eso le quita facultades discrecionales al Servicio de Impuestos Internos. Eso es un dato, que el Servicio de Impuestos Internos tendría menos facultades, y por eso es lo que están atribuyendo ahora los funcionarios que estuvieron en paro, de que el servicio fiscalizador entonces tiene menos herramientas para hacer su trabajo. ¿Usted también opina lo mismo? No, o sea, pero sí es bueno clarificar, porque tampoco se podrían dar facultades discrecionales. Lo que sí es importante es decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, o sea, mantener un rayado de cancho desde un principio. Yo no lo ejemplificaría como que ahora el Servicio de Impuestos Internos tendría menos facultades, pero sí menos facultades discrecionales. Hasta ahora la interpretación de impuestos internos, de lo que es la elusión tributaria, nunca se ha aplicado. Esas facultades interpretativas nunca se han aplicado. Entonces lo que están proponiendo es regular un poco más esas facultades interpretativas. Pero igual aún así veo que es muy difícil de aprobar ese cambio. Leonardo Suárez, director de estudios de la RAIN Vial, muchas gracias por estar en Portafolio CNN. Gracias a ti, Nicolás.